Bienvenidos a nuestro vídeo. Hoy vamos a hablar de orientación vocacional en el sujeto con discapacidad. Tomamos a la orientación vocacional como un proceso de aprendizaje para aquellos sujetos que están atravesando una etapa decisiva. En este caso vamos a hablar de personas con discapacidad, la cual la situación no es diferente, ya que son aquellas personas que presentan alguna disfunción o ausencia de sus capacidades, que al interactuar con diversas barreras le implican desventajas que dificultan o impiden su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. En específico del adolescente con discapacidad, sus padres, se empiezan a preguntarse qué sucederá con nuestro hijo cuando ya no estemos. Blanca Núñez manifiesta que con la adolescencia, se abre una vez más esa vieja herida, que supone emprender un proceso de elaboración y aceptación de su condición de discapacitado. Lo que no puede y lo que puede. El concepto de inclusión implica, a diferencia del de integración, hacer foco en el contexto y en cómo éste impacta en cada sujeto. El contexto nos referimos no solo al contexto familiar, social, educativo en el cual la persona se desarrolló, sino a que el contexto somos también nosotros en el día a día. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la UNESCO, 2007, garantiza que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos humanos que todos los demás. La activa participación de las organizaciones de las sociedades civiles contribuye a la sanción de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006. Con estas normativas desde lo internacional y nacional, podríamos decir, como lo menciona Cusick, que las personas con discapacidad lograron estar situadas en el campo de los derechos humanos. De ella, hoy nos interesan particularmente los artículos 8 sobre la toma de conciencia, el 24 sobre el derecho a la educación y el artículo 27, referido a trabajo y empleo. Este sistema de protección integral de las personas discapacitadas, se sanciona y se modifica en el año 2002 bajo la Ley 25.689, que hasta el día de hoy, constituye el esquema de respuestas estatales a la problemática. La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad plantea en el artículo 27. Trabajo y empleo, que en dos de sus incisos establece: d. Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua. K. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. Colín Cabrera refiere que la subjetividad es todo lo que concierne a un sujeto distinto de otros. El autor Rocha menciona que la constitución de la estructura subjetiva de las personas con discapacidad debe pensarse desde la perspectiva que la discapacidad no es lo que causa a un sujeto, sino que ésta deja huellas psíquicas en él, que serán parte componente de su yo, y que podrá o no causar efectos o síntomas en el sujeto que la padece. Además, se puede decir que cuanto mayor sea el grado de discapacidad, mayores serán las dificultades que tendrá que enfrentar la persona para construir su yo. Tomando a la autora Siourn, menciona que todo sujeto que porta una discapacidad debe ser considerado como un ser deseante, pensante y actuante. Si se lo concibe como un ser distinto, se lo mantiene en una condición infrahumana. Solo el aceptarlo como persona con capacidades diferentes le permitirá ir en búsqueda de su subjetividad. En el caso de la orientación vocacional en personas con discapacidad, la atención debe ser oportuna y eficiente para el logro de la autonomía e integración de la persona como ciudadano activo y trabajador en la sociedad. El nuevo escenario social, en el que se presenta la problemática de la discapacidad, demanda las herramientas teórico-prácticas, que aporta la orientación vocacional, para enfrentar uno de sus mayores obstáculos, la transición al mundo adulto y la construcción de proyectos de vida, particularmente en los sujetos con discapacidad intelectual o mental, cuestión que hasta entonces ha estado muy soslayada. La situación en nuestro país en cuanto a las propuestas a nivel ocupacional que se les brinda a estas personas se desglosan en
Ley Nacional contemplada en la Ley Integral de Prestaciones Básicas 22.431, con sus adaptaciones provinciales correspondientes. Talleres protegidos, amparados en la Ley Nacional 24.901. Propuestas y proyectos de las organizaciones del tercer sector que se comprenden en las siguientes prácticas. Empleo con apoyo. Programas de bolsas de trabajo para personas con discapacidad. Cursos y capacitaciones laborales para mejorar las oportunidades de inserción. Campañas de concientización social empresarial en pos de la empleabilidad de estas personas. Un dato que corresponde a la Argentina y no se puede dejar de señalar es la inauguración en el año 2010, de la primera área a nivel nacional de orientación vocacional ocupacional en Apora, Asociación de los Profesionales de la Orientación de la República Argentina. Dicho acontecimiento constituye una referencia trascendental para las investigaciones posteriores en esta materia, ya que persigue por objetivo principal nuclear las actividades de los orientadores interesados en el tema de la discapacidad e incentivar a los demás profesionales de esta especialidad a extender su campo de acción.